Este remanso de paz, que es el monasterio de Santo Domingo de Silos, es el mejor sitio para ponerse a salvo de los terrores que nos ha producido la voladura de las Torres Gemelas. Pensábamos que después de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría estábamos a salvo, pero no es así. La sociedad ha descubierto grandes fragilidades. Esta época es parecida a aquella del año 1000, previa a la cual todo el mundo pensaba que venía el fin del mundo. Pero después del año 1000 hay un gran impulso en Europa. Hay un arte que es el románico, que es el primer arte de la unidad europea. Vamos a estudiar en esta serie el románico a través de sus manifestaciones culturales y sociales. Las ciudades, la defensa y los castillos, los monasterios, la vida espiritual en aquella época. Tomamos como ejemplo esta región porque es el centro de la península y arrancamos en este monasterio porque es este ámbito de paz y tranquilidad que todos andamos soñando. Los estudiosos del siglo XIX dan el nombre de románico al arte unitario que ven por toda Europa. Es un arte que se ha producido entre los siglos XI y XIII en los reinos cristianos de entonces. Y le dan el nombre románico precisamente porque se le asemeja mucho a la arquitectura que había en Roma. Ven que utilizan el arco y la bóveda con gran profusión y que es una arquitectura eminentemente masiva que le recuerda enormemente a Roma. El románico es un arte de integración. No solamente recoge todo lo que viene del río abundante de Roma, sino que es permeable a las influencias de los distintos pueblos que rodean el imperio. Los bárbaros por el norte, Bizancio y también las influencias árabes que son notables. Roma trajo a la península ibérica la forma más perfecta de organización humana que se conocía, el Estado romano con sus instituciones, la principal de todas, las legiones, que eran las que garantizaban la ocupación de los distintos pueblos. Pero trajo también el latín como lengua unificadora, muy moderna. Trajo el derecho romano y sobre todo la obra pública. La obra pública en las ciudades, con grandes equipamientos para las gentes y en las carreteras, puentes, acueductos, para dar gran calidad de vida a los habitantes del imperio. Aparte de con ciudades, Roma coloniza la meseta norte con las villas romanas. Las villas eran edificaciones majestuosas en medio de grandes latifundios que se dedicaban al cultivo del cereal para abastecer lo que quedaba del imperio romano. La cultura romana fundamentalmente es urbana. ¿Cómo surgen las villas? Concretamente aquí en la meseta surgen en el siglo I después de Cristo, quizás por un hambre que hubo en Roma y se dio entonces una ley, la Lex Manciana, permitiendo cultivar cualquier terreno improductivo y quedarse con la cosecha el que lo cultivase, y en eso, por eso es por lo que se piensa que aquí, a lo mejor en la meseta, empiezan a finales del siglo I, en época Flavia. Javier Cortes heredó de los romanos una finca, de los romanos indirectamente, por supuesto, y dentro de la finca había una villa que descubrió él mismo, hace 34 años. Luego se ha excavado y posteriormente se ha restaurado en su totalidad. Javier, ¿cómo es posible que una cultura, una civilización como esta, de esta riqueza, de este esplendor, desaparezca y qué deja después? No es nada fácil saberlo. El hecho es ese, que evidentemente desaparece, pero que las razones por las que desaparece, pues supongo que se seguirán estudiando durante muchísimos años.
Al final, después de estas villas, en época visigoda, pues parece que aquí, al menos en la meseta, ya no funcionan, pierden toda la función que tenían de explotación agrícola, y al fin, pues el declive final es la Alta Edad Media, donde ya la vida no se parece en nada a la que había en esta época, de un nivel bastante alto. O sea que hay una caída desde el Imperio Romano a los primeros románicos tremenda en cuanto a calidad de vida. Total. Tras la caída de Roma desaparece todo esto, desaparece el Estado, desaparecen las ciudades y la vida se traslada al ámbito rural, pero con una gran fragilidad de las rutas de comunicación que acentúa el aislamiento de las gentes. Como contrapunto al lujo, al vicio de lo romano, que ha caído, ha perecido, la religión cristiana busca en el sufrimiento y en el sacrificio los valores que permiten al creyente alcanzar la vida eterna. Prosperan por ello las ermitas en zonas muy apartadas que nos dejan unas obras que son fruto del sacrificio y de la fe. Los cristianos están preparados para toda clase de sacrificios porque piensan que ya está próximo el fin del mundo con la llegada del año 1000. El milenarismo, que es el momento de la llegada de Cristo, anunciará el juicio final y configura unos tiempos donde la vida es una pesada carga a sobrellevar. Los visigodos se implantan en España tras la caída del Imperio Romano. Es un pueblo que procede de la Bretaña francesa. Son bárbaros en la acepción romana de extranjeros. No lo son tanto, no son tan salvajes, puesto que este tesoro de Guarrazar que mostramos muestra una civilización bastante avanzada. De la descomposición de Roma da cuenta que se pudieron hacer con la península ibérica en poco más de 2 años. Pasados los primeros años de combates y de guerra, sangre y fuego, crearon una sociedad eminentemente rural con una religión que era el arrianismo como variante herética del cristianismo. Los visigodos aportan una cierta estabilidad política y religiosa que está favorecida por el aislamiento geográfico de la península, y su arte, el visigodo, marcará la primera influencia importante en el desarrollo del románico posterior. La iglesia de San Juan de Baños es posiblemente el templo más antiguo que se conserva de los visigodos en España. Está situado en la Vega del Pisuerga, en Palencia, y fue mandado construir por el rey godo Recesvinto en el año 661. En él se pueden ver las principales características del arte visigodo. La estructura es basilical, es decir, de influencia romana, y tiene una nave central con 2 laterales más pequeñas. En la cabecera de la nave mayor ya aparecen un par de contrafuertes. El pórtico de la entrada incluye un arco de herradura que es lo más característico del arte visigodo. En la construcción de esta iglesia se utilizaron materiales que venían de antiguos edificios romanos. Esta es una constante en el periodo prerrománico y también en el románico. Dentro del templo, los motivos vegetales contribuyen a la decoración de los capiteles, que están sustentados por fustes de mármol. Esta iglesia de San Pedro de la Nave no está en el emplazamiento primitivo, porque las obras de un pantano del Esla obligaron a trasladar la piedra a piedra en el año 30 hasta el pueblo de Campillo. Este pequeño edificio consta de 3 naves, un crucero prolongado por 2 pórticos de medio punto y está rematado con un ábside central cuadrado. Los visigodos labran delicadamente los sillares de la piedra de sus iglesias con motivos diversos. Meten ruedas solares, cruces, florones, racimos, aves, rostros humanos y los sitúan en bandas que producen una ornamentación muy delicada y muy precisa. Y no solamente ornamentación geométrica,
Sobre todo es más importante la iconografía cristiana que aportan, que tiene su origen en las comunidades del siglo II. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, el sacrificio de Isaac, los apóstoles Santo Tomás, San Felipe o San Pedro y San Pablo. La arquitectura romana es eminentemente civil. En las ciudades hay innumerables edificios dotacionales. Pero a partir de la caída de Roma será la iglesia, como lugar para albergar el culto, el edificio construido para perdurar. A partir del período visigodo, toda ciudad, pueblo o aldea tendrá su iglesia. Los árabes llegan a la península en el año 711 y derrotan a Rodrigo, el último rey visigodo. Traen una religión combativa, el Islam, que se enfrenta al cristianismo. Es evidente que no pensaban quedarse solo en España, porque cruzan los Pirineos a la conquista de Europa. Es una religión expansiva. Sin embargo, detenidos por Carlos Martel en Poitiers, retroceden y se hacen fuertes en la península ibérica. Aquí se encuentran el cristianismo en el norte y el Islam fundamentalmente en el sur. El enfrentamiento entre ambas ideologías marcará los siglos siguientes de la historia.